Buen día, mi nombre es Cecilia Secreto. Quizás algunos de ustedes me conocen por haber cursado el año pasado o algún otro año Introducción a la Literatura. En esta oportunidad estoy acá intentando armar una clase que continúa la que expuso el otro día la doctora Jara respecto de la teoría de Mikhail Bakhtin. Yo voy a hacer, supongo que 2-3 videos de unos 15 minutos cada uno para poder ir subiéndolos a YouTube, porque tengo algunos inconvenientes para manejarme con la plataforma Zoom, que habilita, más que habilita, que es más liviana para subir los links en la cantidad de tiempo que demora, sobre todo en este caso. Luego los voy a compartir con YouTube. Bueno, no entiendo, espero que hayan entendido la explicación un poco confusa del motivo por el cual van a ser 3 breves y no uno largo. Para comenzar, el tema con el que yo tengo que acercarme a ustedes, me gustaría, o me gusta, y es lo que voy a hacer, comenzar con un breve artículo de Silvia Iparraguirre que se llama El pensamiento bajo sospecha. Mikhail Bakhtin, el pensamiento bajo sospecha. Lo interesante del pensamiento bajo sospecha es esta relación que hace Iparraguirre desde el título de una especie de biografía breve en relación a la vida de Mikhail Bakhtin, el espacio, el tiempo que le tocó vivir, el combate ideológico y su ideología, su perspectiva del mundo, esa visión del mundo tan relacionada, no tan relacionada, íntimamente relacionada con lo que va a ser su obra, su producción, su pensamiento teórico, absolutamente ideologizado por varios motivos. Y a eso se refiere Iparraguirre, y algunas cuestiones de estas ya les adelantó en la clase anterior la profesora Jara. ¿Por qué el pensamiento bajo sospecha? En el régimen estalinista que le tocó vivir a Bakhtin, en el año 1929, Bakhtin es arrestado y confinado a una isla en el noroeste de Rusia. El nombre de la isla es Solovsky, la estuve buscando en el mapa para ver qué tan confinado había estado el pobre Bakhtin. Y está entre Finlandia y lo que luego empieza a ser Rusia, una isla separada, como toda isla del territorio, bueno, parte de la Siberia. No solamente lo mandaron ahí, sino lo mandaron confinado a una cárcel durante 10 años. Como Bakhtin tenía algunos problemas de salud bastante graves, de hecho terminó con una pierna amputada, bueno, se demoró que lo pudieran arrestar o llevar o hacer el viaje, y en ese periodo es cuando publica Dostoyevsky, la poética de Dostoyevsky. Es decir, la poética de Dostoyevsky es publicada en 1930, a él lo detienen y lo mandan a la Siberia en 1929, y en 1930 recién puede viajar. ¿De qué se lo acusaba? ¿De qué lo acusaba el gobierno estalinista, la persecución estalinista a Bakhtin? De actividades antigubernamentales. Estas actividades antigubernamentales coincidían precisamente en pensar, es decir, la cosa no ha cambiado demasiado. Eso es lo interesante de acercarse a un pensador como Bakhtin, que ha hecho una producción en un estado de soledad y frío y hambre y entre guerras, o mejor dicho, preguerra, posguerra. Y así, no obstante, en esta soledad él logra percibir algo que caracteriza y atraviesa toda su producción, que es el sentido colectivo, no solamente de la historia, de lo social, sino de la palabra, del discurso. De eso también estuvieron hablando la vez pasada. Entonces les decía, cuando publica Dostoyevsky, su mujer, Elena, la única mujer que tuvo y de quien estuvo muy enamorado y fue su compañera, hay que acompañar a estos personajes también, le escribe cartas a intelectuales
no procesados en ese momento, entonces logran reducirle la pena en vez de a 10 años a 6, al observar que se trataba de un intelectual tan digamos, interesante. Lo cual también a mí me hace pensar, es decir, justamente por ser tan inteligente y tan interesante, más peligroso era al régimen. Sin embargo, bueno, acortaron su pena o su condena. Cuando viaja a la Siberia, acá tengo unas notitas apuntadas, sigue su producción, pero se le prohíbe dar clases, se le prohíbe ejercer como filósofo y se le prohíbe ejercer como maestro, y en todo caso le permiten dar algunas charlas, algunos discursos a los tenderos, a los comerciantes. Entonces trabaja dando precisamente clases de asesoramiento técnico, económico, mercantilista. La cuestión es que se dice que a Bakhtin tenía como un temperamento estoico, que nada lo hacía perder el humor, digamos, rendía un culto a la risa, y esto es importantísimo porque precisamente el tema que vamos a abordar en estos videos, en estas clases, es el carnaval, la carnavalización, la risa, es decir, el humor. Ese humor no le era ajeno a él, a Bakhtin en su vida, sino que era el arma con el que enfrentaba el hostigamiento, la hostilidad, su visión de mundo, su forma de vivir, su forma de producir y de relacionarse con el pueblo. Decía que a él no le molestaba encontrarse en un lugar confinado donde más que intelectuales quienes lo rodeaban era gente común, gente del pueblo, y que eso a él le entretenía porque dentro de sus divertimentos o su forma de vida estaba que le gustaba disfrazarse, le gustaba la gente que se disfrazaba, le gustaban las bromas, las chanzas, las obscenidades, los chistes populares, que sabemos perfectamente que generalmente el humor popular tiende siempre a lo escatológico, a lo obsceno, a lo prohibido, a lo no permitido. Justamente esta área de lo no permitido, de lo obsceno, de lo reprimido que salió a la luz, o de lo no reprimido justamente por pertenecer a los sectores más bajos, era lo que a él no solamente le despertaba el humor y la participación, sino aquello que lo retroalimentaba en su producción teórica. Lo que Bakhtin siempre intentó o tuvo fue una fuerte voluntad de no ceder a ninguna configuración teórica dogmática, preestablecida a lo que podríamos denominar el status quo, el pensamiento único o unívoco, que relaciona, como también algo vieron en la clase anterior, con la novela monológica. ¿A qué apunta con la idea de monologismo monológico? A la idea de una voz, entendiendo por voz ideología, visión del mundo, cosmovisión, punto de vista, único, pero no solamente único porque no comparte espacio con otras ideologías, sino que no habilita o no posibilita digamos, la endija, el lugar para que esas otras voces, esas otras ideologías dialoguen. Entonces, el monólogo que conduce al monologismo y el diálogo que conduce al dialogismo como paradigmas precisamente contradictorios de la novela que le interesa a Bakhtin va a ser la novela polifónica, en donde confluyen, dialogan, convergen, discuten y se desjerarquizan las voces. En la novela monológica lo que hay es una voz entendida como una ideología imperante, el dogma, el régimen, Stalin en aquel momento. La posición teórica, la posición ideológica de Bakhtin es escuchar a esas voces no escuchadas, a esas voces marginadas, a esas voces populares que tienen y portan tanta verdad como cualquier voz, porque la verdad no está en la voz única, igual novela monológica, sino que la verdad es una construcción colectiva, y esa construcción colectiva que intenta acercarse a una posible verdad es la sumatoria de todas las voces, de todas las ideologías, de todos los grupos sociales. Eso le permite a Bakhtin el estar confinado tanto tiempo, relacionarse con gente, vuelvo a repetir, de carácter popular, con otros órdenes del discurso, con otras ideologías,
y contribuir a su propia producción. Es en el confinamiento, alrededor del año 1934, cuando Bakhtin produce la poética de Rabelais. Es decir, hemos dicho que la de Dostoyevsky pertenece a 1929, 1930, su edición, ¿no? Es decir, ya tiempo antes la venía pensando. Es un libro, ustedes lo han visto. Estábamos trabajando con algunos de sus capítulos. Los tienen subidos a la plataforma virtual. La poética de Rabelais tiene una introducción paradójicamente, interesantemente, dedicada a la risa. A la historia de la risa. Los géneros mayores, la tragedia, la epopeya, no mueven a la risa. ¿Se acuerdan de esa novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que trabaja justamente en la Edad Media este libro oculto que aparentemente se ha perdido de Aristóteles, que es el que habla de la comedia? Es decir, nosotros en la poética de Aristóteles accedemos a lo que dice acerca de la tragedia. Hay una nota en la misma poética que dice, bueno, como me he referido, me referiré en la comedia, y el libro de la comedia ha desaparecido. Umberto Eco elabora toda una ficción teórica, histórica, que presupone que ese libro está escondido en la abadía, en la biblioteca de la abadía, y que precisamente es un libro prohibido porque la risa, el abate Jorge sostiene que Jesús nunca se rió, porque en los evangelios nunca dice que se haya reído, pero bueno, hay una cuestión religiosa ligada a la risa como pecadora, o elemento de los márgenes, o de la falta de decoro. Acuérdense que ya con Aristóteles teníamos esta idea de que a la tragedia le correspondía no solamente estar jerarquizada por los temas que toca, que mueven a llanto, sino por el tipo de personajes que son afectados por estas peripecias o por estas historias, mientras que la comedia es un género menor que mueve a risa, como si la risa, es decir, se ha construido como dogma culturalmente, la risa es inferior al llanto, porque lo serio es más culto, más jerarquizado, vuelvo a repetir, que lo cómico, que lo gracioso. ¿Por qué? Sería la pregunta, y eso es lo que trabaja precisamente Bakhtin, porque muchas veces la risa está movida por lo corporal, por lo que entendemos por obsceno, por lo que entendemos instintos básicos, por lo que entendemos por escatológico, es decir, por lo carnavalizado o el carnaval. Voy a llegar en otro video al carnaval. Ahora quería hacer esta introducción a partir un poco de esta historia de Bakhtin. ¿En qué momento escribe Rabelais, ¿no? Este texto que no solamente habla de este gran escritor que fue Rabelais, y que se sostiene permanentemente, no solamente Bakhtin, sino muchos teóricos, que es un escritor poco comprendido, o poco entendido, o poco asimilable, por ahí sería también la expresión, porque se trata de un hombre sumamente culto que escribe situaciones, historias totalmente bajas, escatológicas, obscenas, sexuales, corporales, purulentas. Yo les voy a leer un textito de Gargantúa y Pantagruel para que entendamos de qué se trata la obra de François Rabelais. Dice Silvia Iparraguirre que con este viaje hacia la Siberia, lo que va a desaparecer es un Bakhtin inserto en una vida social y civil rusa. Y que conjuntamente, acá hay un dato interesante, es de color, pero los datos de color son particularmente a veces interesantes para acercarse a Bakhtin y no solamente verlo como este señor de barba y duro que está, es Dostoyevsky. Yo siempre hago una especie de metonimia entre uno y otro. Para mí, Dostoyevsky y Bakhtin terminaron teniendo la misma cara en mi imaginario.
Bueno, les decía, hay, además de este carácter estoico y este carácter humorístico que tenía, dice que una sola cosa podía desequilibrarlo y que era la falta de tabaco, la falta de cigarrillos, la falta de cigarrillos, no de tabaco necesariamente. Y que en una oportunidad tenía tabaco, pero no tenía papel. Y no se conseguía papel y bueno, está contextualizada la situación con una hambruna, falta de dinero, hambre, frío, todo aquello que puede colaborar a situaciones extremas. Entonces, en ese momento, Bakhtin estaba escribiendo un ensayo sobre la novela de iniciación y usó el papel de ese ensayo para fumarse los cigarros, es decir, para poner el tabaco. Este episodio lo toma Paul Auster, creo que en uno de los 3 libros de la trilogía de Nueva York. Sí, en uno de los 3 de la trilogía de Nueva York. Y después se llevada al cine en una película que se llama Cigarros, y uno de los personajes cuenta esta historia de cómo Bakhtin se termina fumando su propia obra ante la falta de tabaco. Para terminar con esta presentación, que vuelvo a repetir, lo he tomado de este recorrido que hace Silvia Iparraguirre, quiero leerles la frase final, la oración final con la que Iparraguirre representa la figura de Bakhtin. Dice: ¿puede un hombre situarse al costado de su tiempo, dejando a un lado circunstancias extremas y condicionamientos de censura, y desde allí pensar? Es interesantísima la pregunta. Es decir, ¿se puede pensar en el confinamiento? ¿Se puede pensar en contra de un poder instituido que al mismo tiempo está hostigando, marginando, controlando y censurando? Y lo que contesta Iparraguirre, que bueno, está a la vista, es que Bakhtin sí pudo. Es decir, no es que todo el mundo pueda, Bakhtin sí pudo. Fue un espíritu libre y una de las inteligencias más profundas del siglo XX. Pensó una filosofía libre en la contradicción, en la que la contradicción y heterogeneidad forman parte de la existencia humana y pasan a formar parte ineludible de su representación estética. Un paréntesis mío, yo creo que Bakhtin hubiese apoyado el lenguaje inclusivo. Aunque los tuvo al final de su vida, no necesitó ni reconocimiento ni celebridad. Desde la perspectiva bakhtiniana, el deseo de original parece fútil. La creatividad es, en última instancia, anónima, es decir, colectiva. Nadie puede pensar solo ni describir ningún camino si no es en el diálogo con el otro. Esta es la base fundamental para entender toda la teoría de Bakhtin, que es amplia, es ardua, es mucha, y que también lo dijo la profesora Sandra Jara en su clase virtual anterior. No hay un discurso que sea original, único. No hay palabra que ya no venga usada. Nosotros, diría Bakhtin, como luego van a decir muchos postestructuralistas, el lenguaje no nos habita a nosotros. Nosotros habitamos el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? El lenguaje nos preexiste, y nos preexiste no solamente desde un punto de vista idiomático, que quiero decir, no es que vayamos al diccionario y encontramos las palabras a lo que se refiere Bakhtin o esta idea. A lo que se refiere esta idea, a lo que alude es que el lenguaje ya viene usado, gastado, connotado, y esas connotaciones y esas posibilidades de interpretación no solamente van a depender de un interlocutor u otro, de una persona u otra, sino de las comunidades, de las jergas. Esto también lo explicó Sandra. Yo sí, por ejemplo, digo en este momento, como dice un texto de Andrés Rivera, compañeros, no me dejen solo, compañeros. Sabemos perfectamente que la palabra compañeros, en otros contextos, en otros países donde se habla el español, no tiene la misma fuerza y connotación ideológica que tiene en la Argentina. Un compañero es un montonero, un peronista, es decir, es un aliado político. Y así, bueno, podríamos extendernos mucho más, pero corto este video acá, si los puedo ir subiendo, y
En el próximo voy a hablar acerca de la novela como género privilegiado por la teoría de Bakhtin y cómo la novela es un género que tiene su historia, su recorrido, y ese recorrido tiene dos posibilidades, digamos, de trayectoria o de genealogía. Bakhtin va a tomar a la novela como una heredera de los géneros menores, es decir, aquellos que mueven a risa. Y acá corto.